Boombox. Hola a todos, bienvenidos a Calamares en su tinta. Este espacio, como ustedes ya saben, para que hablemos un poco de historia, de historias, de libros, de autores, de personajes raros y curiosos, a veces no. La idea es que aquí nos encontremos para atizar algunas pasiones que tienen que ver con la literatura, con el pasado, ese espejo y río turbulento en el que están muchas de las claves y las explicaciones de nuestro propio presente. Por estos días y desde hace unos meses ya, y además por razones muy dolorosas, el nombre del Líbano, ese pequeño país en el Medio Oriente, ha vuelto a la superficie de las noticias, las redes sociales, y estamos todos pendientes de lo que ocurre allí, como uno de los fragmentos de esa guerra irresoluble, ese conflicto sin fin en el Medio Oriente. En el caso del Líbano hay muchas razones para alimentar la pesadumbre, como en todos los conflictos y en todas las guerras, por supuesto. Pero el Líbano llegó a ser en el siglo XX una especie de modelo y ejemplo de lo que podía lograr un país incipiente, casi recién creado, recién fundado, a la hora de alcanzar unos niveles de bienestar que constituyeron la envidia y el deslumbramiento de muchos de sus vecinos en los años 40, sobre todo en los años 50 y 60 del siglo pasado. El nombre del Líbano se asociaba con una suerte de milagro político y económico en una región que ya estaba embravecida por el conflicto que la ha marcado como una sombra perversa desde el año 47 y 48, el llamado conflicto árabe-israelí, pero desde muchísimo antes, desde finales del siglo XIX. Y sin embargo, ahí estaba ese caso sorprendente de un país al que muchos llamaban la Suiza del Medio Oriente. No sé qué tan elogioso sea eso. Otros hablaban de Beirut, la capital del Líbano, como la París del Medio Oriente. Era también esa invocación un poco postiza de los modelos occidentales y europeos para definir el progreso de los pueblos. Había allí mucho de colonialismo y enajenación, pero era también el resultado de una historia de prosperidad, de éxito, de estabilidad y armonía en el centro del huracán, en medio de una agitadísima turbulencia. Nosotros los colombianos tenemos muchas razones para pensar en el Líbano, pero una de ellas es que el pueblo libanés constituye una de las diásporas más grandes y más ricas del mundo entero. Desde la segunda mitad del siglo XIX hay un fenómeno muy interesante, y es que hay más libaneses por fuera que dentro del país. Ya cuando ese país asume su independencia entre 1941 y 1946, pues allí están los que se quedaron, que hoy son más o menos 5,5 millones de habitantes, en un país
que tiene una extensión territorial de 10.500 kilómetros cuadrados, más o menos, y sin embargo se da ese fenómeno tan inquietante y tan curioso del que estamos hablando. Son más los libaneses que están desperdigados por el mundo, afianzando su herencia cultural, exaltándola de muchísimas maneras, preservándola, cultivándola. Son más ellos que los que están en el propio país. Se habla de que la diáspora libanesa puede tener más o menos 15 millones de personas que están en Europa, en los Estados Unidos, en América Latina. Hay una colonia libanesa muy grande. Aquí se solía hablar de los sirio-libaneses, pensando un poco en ese entronque histórico y geográfico entre el territorio del Líbano propiamente dicho, ese ámbito vital, cultural, histórico que ya vamos a definir un poco más, y lo que es Siria, porque sí había allí una serie de conexiones, pero también unas diferencias que no por tenues y sutiles dejaban de ser relevantes. Lo cierto es que en América Latina siempre hablábamos de los sirio-libaneses que estaban en Brasil, una colonia muy grande, en Venezuela, en Argentina, ni se diga, y aquí en Colombia, en muchos ámbitos, desde finales del siglo XIX, empezó a darse ese proceso de la inmigración de los sirio-libaneses, que además venían en ese momento de una de las provincias del Imperio Otomano, del Imperio Turco, y ese era el pasaporte que llevaban los sirios y los libaneses, que hablaban árabe y que en la mayoría de los casos no profesaban el Islam, sino el cristianismo. Y en un país refractario como el nuestro, siempre receloso de los extranjeros, no sé si un país xenófobo y chauvinista, yo creo que en el fondo sí, pero en Colombia hubo y hay, aunque eso ha cambiado un poco con la inmigración venezolana, pero en Colombia hubo una larga y perversa tradición de rechazo a los extranjeros por muchísimas razones. Y uno de los casos que de alguna manera rompe esa norma es el de los sirios y los libaneses que entraron por la costa Caribe y que se asentaron allí y en muchos otros lugares, también en Santander, en Antioquia, en Bogotá, hasta en el suroccidente colombiano, en el Valle del Cauca, en Popayán. Estos inmigrantes venían con su pasaporte del Imperio Otomano, con su pasaporte turco, y por eso aquí los llamábamos y los llamamos así, de una manera muy genérica, los turcos. Baste recordar no más que una de nuestras figuras emblemáticas en el mundo, nuestra reina y nuestra diosa mayor, quizás la colombiana más importante de todas las épocas, Shakira Mebarak, pues tiene sus raíces y tiene sus orígenes allí en esa diáspora libanesa que también llegó a nuestro país. De suerte que hay muchos motivos en Colombia para pensar en el Líbano, para asomarnos en esa tragedia que se ha ido recrudeciendo ya desde los años 70, en particular en 1975, cuando empieza la guerra civil libanesa,
Y luego en 1982, cuando surge Hezbollah, un grupo radical de inspiración chiita, y esa situación pues se va enrareciendo cada vez más hasta hacer del Líbano prácticamente un estado fallido. Y esa tragedia llega hasta nuestros días. Pero cuando nos remontamos en la historia, pues podemos ver unos puntos nodales, unos momentos que definen la suerte y el destino del Líbano. Podemos irnos hasta la antigüedad, hasta la más remota antigüedad, y pensar en un elemento constitutivo del Líbano en la civilización fenicia. Ustedes saben que los fenicios pues fueron un pueblo de navegantes, de comerciantes, un pueblo semita que estaba allí en el oriente del Mediterráneo, asentado justo en el territorio de lo que en buena medida es el Líbano contemporáneo, pero los fenicios se proyectaron por el mar, llegaron al África del Norte, llegaron a la propia España, estuvieron en Chipre, estuvieron en Grecia. Son muy famosos y muy importantes por un pequeño invento que va a cambiar la historia de la humanidad, que es el alfabeto tal como lo conocemos hoy. La lengua fenicia es el origen de la tradición alfabética, junto con otras lenguas contemporáneas y afines a ese idioma semítico que, sin embargo, se llevó la gloria de ser el precursor de nuestro alfabeto. Y muchos quieren forzar el origen mítico de los libaneses, llevando su identidad hasta la antigüedad de los fenicios. Puede haber ahí una conexión y una herencia, es obvio. Es un poco el mismo caso que se da con los egipcios de hoy, que en lo fundamental son árabes, como los libaneses, y que remontan su historia, por supuesto, a todos los fastos y las glorias del Egipto antiguo y faraónico. Las naciones, los pueblos, necesitan siempre de los mitos para consolidar su identidad. Y allí, en ese ámbito histórico y geográfico, en la medialuna fértil, en Egipto, en el Mediterráneo oriental, esos pueblos tienen razones de sobra, o por lo menos pretextos muy válidos para querer buscar su origen en esas civilizaciones tan importantes del pasado más antiguo y remoto. Lo cierto es que tanto en el caso de los egipcios como en el caso de los libaneses y de la mayoría de los pueblos del Medio Oriente, el verdadero elemento que define esa identidad ya más en los tiempos modernos y contemporáneos y desde antes, desde la Edad Media, es la llegada de los árabes desde el siglo VII y VIII, que de la mano del Islam pues conquistan todos esos territorios, imponen su religión, imponen su fe y crean un nuevo modelo cultural que se va a ir perpetuando allí. En el caso del Medio Oriente y sobre todo del Líbano, podemos hablar también de ese concepto del Levante, esos pueblos levantinos que están allí en el Medio Oriente, que están en lo que hoy es el Líbano, en Palestina, en Israel, en Siria. Hay una cantidad de elementos afines que se han ido
caldeando y fraguando a lo largo de los siglos y que están presentes en una identidad que pasa por la lengua, a veces también por la religión, y que trasciende unas fronteras nacionales que también son muy artificiales. Y es que queremos pensar todas estas cuestiones a la luz de unos criterios que tienen más que ver con la evolución y el dominio de la cultura occidental y sus grandes construcciones políticas, entre ellas esa categoría del Estado nacional. No nos abismamos del todo con esa realidad un poco inquietante de que en últimas los estados nacionales son sí unas realidades históricas y son unas construcciones geográficas y culturales que el tiempo va engendrando y va labrando en un espacio muy concreto, pero hay allí mucho de ficción. Las naciones, los estados nacionales, son también un acto de fe y sus fronteras no dejan de ser una construcción imaginaria que luego va adquiriendo la entidad de lo real mientras la historia pues las va tejiendo. Pero cuando pensamos en el Medio Oriente, tenemos una cantidad de pueblos que comparten muchos rasgos lingüísticos y a veces religiosos, y ahí están separados por unos límites arbitrarios que son el resultado de una historia de invasiones, de intereses ajenos. Con esa historia tiene muchísimo que ver el colonialismo europeo y occidental. La verdad es que en el caso de lo que hoy llamamos el Líbano, hay un fenómeno muy interesante, y es que las comunidades que estaban allí y que eran el trasunto de todas las que las antecedieron, los fenicios, los griegos, los arameos, esas comunidades terminan acogidas e incorporadas en el proceso de arabización después de las grandes conquistas del siglo VII, del siglo VIII, y esa empieza a ser la cultura predominante. Pero a diferencia de lo que va a pasar en los otros ámbitos del Levante y del Medio Oriente, en el Líbano, acaso por su condición montañosa, la topografía y la geografía ahí influyen muchísimo. En el Líbano, el proceso de arabización no es equivalente al proceso de islamización. En el Líbano, desde el siglo VII, la identidad cultural está marcada por el predominio de la lengua árabe y de una cantidad de prácticas culturales que tienen que ver con los árabes del Levante, del Medio Oriente. Pero en el Líbano no hay una islamización, no hay una conversión absoluta al Islam. De hecho, empieza a haber más bien una fragmentación religiosa, porque el gran fenómeno del Líbano o del monte Líbano, que era el nombre de ese ámbito geográfico ya desde la antigüedad, y así nombran a ese espacio los autores griegos, los autores romanos. En el caso del Líbano hay un fenómeno muy interesante, y es que por su condición montañosa se vuelve el reducto y el refugio de una de las sectas cristianas que aparecen entre el siglo IV, el siglo V, que es el maronismo. Ahí había en el mundo oriental, en Siria, en Palestina, en Anatolia, una proliferación de herejías y de sectas cristianas que no siempre estaban de acuerdo con la ortodoxia imperial que se imponía
desde Bizancio, desde Constantinopla, o también desde Roma, en el momento en el que Roma y Constantinopla ya empiezan a disputarse la autoridad suprema en materia cultural y sobre todo en materia dogmática con respecto al cristianismo, que, como ustedes saben, desde el siglo IV de nuestra era es ya la religión oficial del Imperio Romano. Pero había muchas disputas en el Oriente, esas disputas que hasta hoy llamamos bizantinas, que ocurrían sobre todo en lengua griega y en las que despuntaban unos magníficos teólogos que querían entender muy bien la esencia del cristianismo y sus misterios, la idea de la naturaleza de Jesús, la idea de la Santísima Trinidad, la idea de la encarnación, todas esas cuestiones que van a constituir los misterios teológicos del cristianismo, pues empiezan a desplegarse en una serie de debates que van a derivar también en unas herejías llamadas así porque no aceptaban los mandatos oficiales de la Iglesia Ortodoxa, que en el ámbito oriental pues hablaba en griego, y en una serie de concilios va definiendo cuáles son las ideas válidas y cuáles no. Y los que profesan las ideas que no son válidas son los herejes, o son unas sectas que creen cosas no muy bien recibidas ante las autoridades, ya fuera en Constantinopla o en Roma. Ahí están los monofisitas, están los nestorianos, está el arrianismo, que fue quizás la herejía más impactante e influyente en el mundo sirio y que luego se va a extender por todo el imperio, va a llegar hasta España. Y ahí había un grupo de seguidores de un monje, un asceta, que se llamaba Marón y que creía en la idea de que Cristo compartía dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina, pero esas dos naturalezas se fundían en una misma meta. Eso es lo que se va a llamar el monotelismo. Resulta que los maronitas, los seguidores de Marón, y para hacer corto el cuento, pues se establecieron en Siria, pero se fueron deslizando cada vez más hacia la zona montañosa del Líbano, y ahí van a preservar uno de sus rasgos culturales más interesantes, que es el uso de la lengua aramea en su dialecto sirio como su lengua litúrgica. Y cuando en el siglo VII y en el siglo VIII llegan los árabes a conquistar todo ese mundo, a arabizarlo y a someterlo al Islam, a islamizarlo, pues lo logran en casi todas partes, pero en el Líbano no. En el Líbano se mantuvo esa identidad cristiana maronita, que después, con el paso del tiempo, va a ofrecer otro elemento interesantísimo y que además va a influir mucho en el destino del Líbano moderno, que es cómo los maronitas terminan subordinándose o conectándose con la autoridad del Papa de Roma. Los maronitas son una comunidad adscrita a la autoridad pontificia, a la autoridad romana y latina, en un contexto en el que la iglesia que más poder tenía, por supuesto, era la iglesia griega ortodoxa, que además va a conquistar y va a incorporar a la cristiandad a la mayoría de pueblos eslavos. Pues los maronitas del Líbano son cristianos con una tradición litúrgica maravillosa, que empiezan a reivindicar más bien la protección de la iglesia latina. Esto va a ser muy importante durante las cruzadas, que ustedes saben que fueron unas
empresas primero místicas y religiosas, pero después políticas, comerciales, de dominación de los cristianos occidentales europeos del mundo feudal, que va al Oriente, al Medio Oriente, al Levante, con el argumento o con el pretexto de recuperar los lugares sagrados que están ya en manos de los llamados infieles, están en manos del Islam desde hace un tiempo. Y claro, hay una obsesión mística por el encuentro animista con esos lugares en un momento de la historia, además, en el que resurge la obsesión del fin de los tiempos. Después del año 1000, la convicción de que la promesa apocalíptica se iba a cumplir, y entonces los cristianos del occidente salen en una gran estampida hacia el oriente. Eso luego se canaliza en una serie de campañas militares comandadas por el Papa, por los señores feudales, por los reyes y emperadores, y ahí también se va agravando el conflicto entre la identidad cristiana latina del occidente y la identidad cristiana griega, bizantina, del oriente. Pero cuando los cruzados llegan al Levante, llegan al mundo palestino, llegan a Tierra Santa, se encuentran con los cristianos orientales a los que desprecian, con los que tienen muy mala relación, digo cristianos orientales de lengua griega, y se encuentran con los musulmanes. Pero ahí en las montañas del Líbano están estos cristianos que se sienten afines a la causa católica, y desde ese momento se renueva también un vínculo político entre Occidente y el cristianismo libanés maronita. Y cuando digo Occidente, hablo sobre todo de los franceses, porque el reino medieval francés era uno de los grandes promotores de las cruzadas. No en vano se habla del reino franco-latino que se establece allí después de la primera cruzada, pero eran muchos de los caudillos franceses los que llegan allí al Líbano, y eso renueva el vínculo entre la identidad católico-maronita libanesa y la protección, llamémosla así, occidental. Lo que pasa es que las cruzadas pues no cumplen su cometido, se vuelven más bien unas empresas económicas y comerciales y militares, y luego lo que viene es una redefinición del mundo islámico en el Levante, porque aparecen los turcos, primero los turcos seljusíes y luego los más importantes, los que van a constituir un imperio que va a durar hasta la Primera Guerra Mundial, los turcos otomanos, los turcos osmanlíes. Y también aparecen los mamelucos en el mundo islámico, pues por no hablar de todo lo que había ocurrido con las invasiones de los mongoles y ese estremecimiento que acaba con el dominio de los árabes en el mundo islámico ya hacia el siglo XIII, hacia el siglo XIV, y finalmente en un pulso entre los mamelucos y los otomanos ganan los segundos, y tanto el Líbano o el monte Líbano y Siria como casi todo el Levante pues va a quedar bajo la dominación de los otomanos. Sobre todo es que los otomanos pues conquistan Constantinopla en el siglo XV, y ustedes saben que en el siglo XVI se vuelve el gran poder del mundo islámico. Los otomanos llegaron a poner en jaque a la cristiandad occidental en el Mediterráneo, en la frontera con Austria. La obsesión de Solimán el Magnífico, nada menos y nada más, era ponerle un turbante al Papa en el siglo XVI. Lo que pasa es que los otomanos tenían un método administrativo, yo creo que muy inteligente, los turcos, y es que ellos se islamizan, es decir, se integran al Islam
acogen una cantidad de elementos árabes, por ejemplo, arabizan su lengua y la escritura de la lengua turca era con caracteres árabes, porque ahí había distintos elementos culturales en ese imperio. Estaban los persas, estaban los árabes, pero los turcos, al momento ya de construir ese gran imperio, sobre todo desde el siglo XVI, pues entienden que hay muchas diferencias entre los pueblos bajo su dominio y lo que hacen es promover una cierta tolerancia y una cierta armonía entre esos elementos disímiles para que haya una convivencia pacífica y armónica que al final contribuya al engrandecimiento del imperio, que es lo que les importaba, por supuesto, a los sultanes en Constantinopla. Y en ese contexto, pues los cristianos del Líbano van a tener una relativa tranquilidad. Ahí había otro factor que también hace de la cultura libanesa algo muy especial, y es que aparecen los llamados drusos, que son como una derivación de la minoría de los creyentes en el Islam, que son los chiitas. Ustedes saben que en el Islam hay una diferencia, sobre todo al pensar en la herencia política y teológica de Mahoma, que es el sunismo, que es el Islam mayoritario, el 90% de los fieles, y el chiismo, que es el 10% de los fieles. Y del chiismo y sus sectas va a surgir una especie de tradición mistérica, esotérica, que se va a separar hasta cierto punto del Islam, que es el drusismo. Y esos drusos también encuentran refugio, obvio, en esa zona de montaña que es el Líbano. Vuelvo a decirlo, la topografía y la geografía como un destino, porque lo que impidió la completa islamización del Líbano, aunque al Líbano van llegando musulmanes de todas las denominaciones a lo largo de la Edad Media, y entonces empieza a haber más bien un balance entre el elemento cristiano, el elemento islámico, y ahí en la mitad esa minoría de los drusos que a veces se acercan a los cristianos, a veces se acercan a los musulmanes, y era un mundo en el que había muchas identidades, y los otomanos más o menos dejaron que eso arraigara y prosperara. Pero ya en el siglo XIX y sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX ha ocurrido algo, y es que las grandes potencias de Occidente, de Europa, pues han ganado el pulso cultural y sobre todo político, tecnológico y militar con el resto del mundo. Es el famoso mito de Occidente y los demás. El triunfo del capitalismo, del industrialismo, que deriva en la consagración del modelo colonial desde la presunta superioridad cultural y religiosa de Occidente, que es más bien la superioridad material y técnica que se va imponiendo en todas partes. Se impone en la India, se impone en China y se impone también en el mundo islámico. Ese viejo enfrentamiento desde el siglo VII y VIII entre la cristiandad y el islam, pues se va resolviendo ya desde el siglo XVII, XVIII y sobre todo en el siglo XIX, porque las potencias coloniales de Occidente empiezan a velar por sus intereses, y eso va a transformar también lo que está ocurriendo en el Levante y en el Imperio Otomano. Se hablaba del Imperio Otomano como un hombre enfermo y decadente. Y había dentro del Imperio Otomano una serie de brotes sediciosos y revolucionarios de quienes aspiraban
a una modernización del imperio. Eso estaba pasando también en el mundo persa y en general en todo el Oriente, si es que le vamos a dar esa categoría genérica que no la tiene en absoluto, pero en todo el Oriente había una especie de retribución del colonialismo, que era cómo los herederos de las castas privilegiadas iban a las grandes universidades de Europa y volvían a su terruño con la obsesión de modernizar esos mundos, y modernizarlos significaba fundamentalmente europeizarlos. Resulta que en la segunda mitad del siglo XIX hay una guerra entre el Imperio Ruso y el Imperio Otomano, que eran ya los enemigos naturales en el Oriente, porque además desde el siglo XVIII había aparecido con una gran fuerza el Imperio Ruso, que era un actor que también influía muchísimo allí, y hay una guerra por la península de Crimea, en el Mar Negro, y por el control de los estrechos que llevaban al mar y que eran fundamentales para el comercio entre el occidente y el oriente. Esa guerra de Crimea iba a ser entre los turcos y los rusos, y la ganan los primeros porque en ella van a intervenir las potencias occidentales en favor de Turquía o del Imperio Otomano, porque no les convenía que los rusos se adueñaran de la península de Crimea. Ahí intervienen el Reino Unido, la Gran Bretaña y la Francia de Napoleón III. Napoleón III era el sobrino de Napoleón Bonaparte, era hijo de su hermano Luis y de Hortensia Beauharnais, la hija de Josefina, nada menos y nada más, y él llegó a la presidencia de Francia en 1848 y luego hizo una revolución dentro de esa revolución que él había comandado, porque además llegó al poder con la bandera un poco nostálgica del bonapartismo y del liberalismo y de la revolución y una cantidad de reivindicaciones que luego se metió entre la manga y se va a acercar más bien a los dueños del poder económico y a los dueños del poder cultural y religioso en Francia, que son los católicos, y Napoleón pues clausura la República Francesa, Napoleón III, y como lo había hecho su tío, y eso lo va a describir Carlos Marx en un libro maravilloso que se llama El 18 Brumario de Luis Bonaparte, lo que hace Napoleón III es dar un golpe de mano y establece un imperio desde 1852 más o menos, con todas esas ambiciones bonapartistas. Empieza a intervenir, por ejemplo, en el proceso italiano, en la reunificación italiana, y entra en la guerra de Crimea, en la que va a ser determinante para que los turcos les ganen a los rusos. Pero después de la guerra de Crimea, Napoleón III, que estaba tan cerca a los católicos, empieza a exigirles a los turcos que tutelen y protejan la identidad y el bienestar de las comunidades cristianas bajo sus dominios, bajo el Imperio Otomano, bajo el Imperio Turco. Pues hay muchas comunidades cristianas y sobre todo estaban esos maronitas en el Líbano que estaban vinculados con el catolicismo, y por esa razón pues eran los más importantes en la reivindicación que hace Napoleón III de los cristianos bajo la dominación otomana. Por esa razón, un poco por la presión francesa sobre el decadente Imperio Otomano, viene una reacción tanto de los musulmanes, que hay en el Líbano son unos suníes, otros chiitas, y también de los drusos, que empiezan a sentirse atropellados, y hay como una guerra civil sectaria entre drusos y musulmanes y cristianos maronitas.
esa serie de matanzas y purgas y esa larga guerra va a ser uno de los detonantes de la diáspora de los libaneses que empieza justo allí. Muchos de los cristianos que no quieren someterse al peligro y a la posibilidad de que los exterminen, y entonces salen a buscar nuevos aires por el mundo entero. Finalmente, la Francia de Napoleón logra establecer un acuerdo que se va a ir definiendo entre 1860 y 1862 para crear un mutasarrifato, que era una especie de gobernación autónoma dentro del Imperio Otomano, con manejo de un cristiano que no era católico, que no era maronita, pero los libaneses tienen allí una especie de autonomía que se va a ir proyectando a finales del siglo XIX hasta que estalla la Primera Guerra Mundial. Y ustedes saben que en la Primera Guerra Mundial los turcos otomanos entran con los imperios centrales, con Austria, Hungría y con Alemania, y viene una acción de parte de las grandes potencias de Occidente que están aliadas en esa guerra, Francia y la Gran Bretaña, para levantar dentro del imperio a los que buscan autonomía y a los que buscan libertad, que fue lo que pasó en la estrategia de los británicos levantando a los árabes musulmanes del Imperio Otomano contra los otomanos, prometiéndoles libertad, autonomía, independencia, y también los franceses entran allí a proteger y a atizar sus intereses en su relación con esos cristianos católicos que desde la Edad Media han tenido un vínculo tan estrecho con Francia. Se acaba la guerra, el Imperio Otomano se disuelve y viene esa nueva historia de un mandato que la Sociedad de Naciones les da a los franceses y a los ingleses para que administren los despojos, las ruinas del derrotado imperio osmanlí, del imperio turco. Y los franceses se quedan entonces con el llamado mandato del Líbano y de Siria. La promesa de ese mandato era garantizar allí las condiciones para que al final hubiera una independencia bajo los modelos, bajo los valores del ideal occidental y europeo republicano en el caso de los franceses. La idea del mandato, que también era perversa porque era una exhibición del espíritu colonialista, esta noción de que hay como unos pueblos mayores que saben cuál es el destino de unos pueblos incapaces que van haciendo el tránsito, entre comillas, de la barbarie a la civilización y el destino de Occidente, y ese es uno de los grandes pretextos del colonialismo, es acompañar a esos pobres pueblos para que se vayan modernizando, para que vayan impregnándose de valores democráticos y occidentales hasta que un día adquieran la mayoría de edad y entonces las potencias coloniales les dan un espaldarazo y los sacan al mundo. Esa era la filosofía detrás del mandato tanto de los británicos como de los franceses en el Medio Oriente, en el Levante. Ya sabemos las consecuencias funestas, desastrosas que esos mandatos tuvieron allí. Los ingleses no supieron arreglar el gran problema que les corría pierna arriba, que era el de la constitución del Estado de Israel, algo que venía fraguándose desde finales del siglo XIX, con el gran proyecto sionista y la llegada de muchos judíos de la Europa oriental que buscaban allí un hogar para su pueblo, un estado propio. Y los ingleses jugaron a varias bandas según sus intereses para calentarles el oído
tanto a los judíos como a los árabes. En el caso ya del Líbano y de Siria, pero sobre todo del Líbano, pues son los franceses los que van prohijando ese proceso que conducirá eventualmente a la independencia, que tenía que ocurrir en 1941, después de 20 largos años de mandato. Lo que pasa es que en 1941, ya ha empezado la Segunda Guerra Mundial, Francia va a estar ocupada por los nazis y la independencia del Líbano no se dará sino en términos oficiales y formales en 1943 y ya de hecho en 1946, cuando se ha acabado la Segunda Guerra Mundial. El problema fundamental en el Líbano era compaginar todas esas diferencias religiosas identitarias en torno a la fe y a los credos que había allí, los cristianos maronitas, algunos pocos cristianos ortodoxos, los drusos, los musulmanes tanto en la vertiente mayoritaria suní como en la vertiente minoritaria chiita. Y entonces se piensa en una república que es el resultado de un consenso a partir de un acuerdo sobre lo fundamental entre esos credos religiosos, en la definición de las instituciones y los cargos del poder, desde el presidente de la República, que tenía que ser cristiano, hacia abajo. Y eso realmente va a funcionar mal que bien y va a engendrar un modelo económico y político que llegó a ser casi un milagro. Pero es que un año después del 46 viene toda la discusión en las Naciones Unidas sobre la creación del Estado de Israel. Y ya en el año 48, a partir de mayo de 1948, con la proclamación del Estado de Israel, pues viene también toda esa estampida de los palestinos que empiezan a buscar refugio en el mundo árabe. Y hay que decir que ahí surge otra cuestión que tiene que ver con esas identidades nacionales en un contexto mucho más amplio, de pueblos que son más o menos el mismo, que tienen las mismas prácticas, la misma lengua, en muchos casos la misma religión que es el Islam, pero han surgido unos estados nacionales de todo el proceso colonial desde la segunda mitad del siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX. Y entonces aparece el caso de los palestinos que se van convirtiendo en una nación que se va quedando sin Estado. Pero eso quedará ya para otro momento, para otra salida de Calamares en su tinta. Yo quería que hoy habláramos del Líbano, le hiciéramos un homenaje a su historia, a su cultura, también por toda la influencia libanesa que hay entre nosotros en esto que es Calamares en su tinta, que es podcast, es video podcast y es radio. Un abrazo a todos. Boombox.